Ajá, Rocío. Entonces, vamos a empezar la clase, además del repaso que ya hicimos, ¿no? Previamente. Vamos a empezar a clasificar entonces las ondas ahora según su medio de propagación, ¿ya? Tú me dices que si yo voy a clasificar las ondas según su medio de clasificación, perdón, de propagación, hay dos tipos. Onda mecánica y onda electromagnética. ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿qué crees tú que diferencia a esas dos ondas, Rocío? ¿Qué te suena a mecánica? Que quizás tiene características, o sea, tiene relación con características físicas. Tiene características físicas, se pueden tocar, son tangibles. ¿Ok? Ok, no todo en estas ondas mecánicas es tangible, pero la onda mecánica necesita un medio de propagación. Esa es digamos, la definición. La definición de una onda mecánica es aquella onda que necesita un medio de propagación, un material para que se propague. ¿Ok? Y la onda electromagnética no necesita ningún medio. ¿Ok? No necesita ningún medio. Esa es la principal diferencia entre estos dos tipos de onda. Ahora la pregunta es, ¿qué entiendes tú con que necesita algún medio de propagación? ¿Me podrías dar un ejemplo de algo que necesite un medio de propagación? ¿La onda sonora necesita un medio de propagación? Ajá. Esto es un ejemplo de onda mecánica. Perfecto. Yo puedo decir que aquí está la onda sonora. ¿Por qué? ¿Cómo puedes tú asegurarme que necesita un medio de propagación? ¿O cómo puedes Porque explicármelo? requiere de aire, ¿no? Ok, cuando yo hablo y no tengo estoy en mi sala, digamos, y no tengo ningún medio de propagación supuestamente donde viaja esa onda, siempre están las moléculas de aire, ¿ok? Y obviamente si yo emito un sonido por debajo del agua, ¿por dónde viaja ese sonido? Por el agua, ¿no? Por el agua, exactamente. Y cuando yo toco alguna mesa de madera y yo pego el oído o mi oreja a otra parte de esa mesa, también yo voy a sentir ese mismo sonido, yo lo voy a sentir porque también el sonido puede viajar a través de esa mesa de madera. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, cualquier material, este, en cualquier momento donde llegue una onda sonora, ese material puede servir de conductor, digamos, de ese sonido. Igual si tú tocaras, por ejemplo, un tubo de hierro y al otro extremo está otra persona, entonces ese sonido que tú emitiste en este extremo lo va a sentir aquella persona a pesar de que no lo puedas escuchar a través del aire. ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Entonces, no sé si tú has hecho alguna vez ese experimento de hacer un walkie-talkie de vasos desechables con una cuerda. ¿Lo has hecho No, alguna vez? no. No. Bueno, eso se usaba mucho antes. Yo sí alguna vez llegué a jugar con eso y es fácil hacerlo, pues. Entonces, cuando tú hablas adentro del vaso, ¿cómo crees tú que se explica toda ese experimento? ¿Cómo se Por propaga ahí el la, sonido? yo creo que se explica por la naturaleza del sonido, ¿no? Exactamente, porque es una onda mecánica. Pero para que el sonido pueda viajar a través de toda esa cuerda, ¿ok? Y llegar hasta el otro vaso,
la cuerda tiene que estar extendida, ¿ya? Y no tener contacto con nada más. Si tú dejas la cuerda en el suelo, por ejemplo, ahí esa onda sonora no va a seguir viajando, porque como que el suelo en ese momento va a evitar que la onda siga a través de toda la cuerda. Entonces, para que tú puedas hablar de esa manera, esa cuerda que sujeta los dos vasos tiene que estar extendida, lo suficientemente extendida para que el sonido viaje por todo ese medio, que en este caso es la cuerda. El sonido ahí no está viajando por el aire, sino por la cuerda. ¿Se entiende? Sí. Ok. Lo mismo pasa en las ondas, por ejemplo, de agua. En el agua puede viajar las ondas, digamos, son ondas transversales por el sentido que tiene la amplitud con respecto a la dirección de propagación, ¿ok? Las vibraciones que haya, las vibraciones en una mesa también, vibraciones de cualquier tipo, terremotos, sismos, cualquier tipo de vibración que exista, necesita un medio de propagación y es una onda mecánica. Y en el caso de la onda electromagnética, ¿cómo crees tú? Dame un ejemplo de una onda electromagnética. ¿La luz? La luz. Ok, ese es el ejemplo más básico que tenemos de una onda electromagnética. ¿Y por qué crees tú que los físicos dicen que la luz es una onda electromagnética? Porque igual se puede propagar en el espacio, ¿no? Exactamente. Esa es la primera teoría que nos llevó a pensar que había otro tipo de onda que no necesitaba ningún medio, porque en el espacio no hay oxígeno, en el espacio no hay aire, ¿ya? Entonces, tiene que haber algún tipo de onda para que el Sol, por ejemplo, que está en nuestro sistema solar, en el espacio, para que la luz del Sol llegue desde donde está él hasta la Tierra, esa onda de luz está viajando sin ningún medio de propagación. No hay aire, no hay oxígeno, no hay nada en medio entre la Tierra y el Sol. Anteriormente, Rocío, se decía que había un material llamado éter. Te estoy hablando de una teoría de hace, no sé, 200 años aproximadamente. Creo que fue Huygens. Es más, puedo hacerte ese resumen aquí. Vamos, mejor no lo hacemos todavía. Después te lo muestro. Porque yo me imagino que eso también puede entrar en la prueba. Yo creo que ese análisis del el concepto de luz o de onda electromagnética es importante saberlo también. Como te decía, la luz es el principal ejemplo de una onda electromagnética y se explica de esa manera, porque lo que viaja desde el Sol hasta la Tierra no necesita ningún medio de propagación. Además de la luz, yo puedo decir que están, por ejemplo, microondas, las ondas que emite el microondas, ¿ok? Y dentro de ese mismo espectro están las ondas que emiten nuestros celulares, ¿ok? Ondas de radio, ondas de radio, de transmisión, alguna transmisión, ya va, se cerró esto. Ya va, aquí, vamos a abrirlo un poco más. Entonces puedo tener ondas de radio o cualquier transmisión de alta frecuencia, porque estas ondas electromagnéticas son transmisiones de alta frecuencia. Puede ser en telecomunicaciones, puede ser para televisión satelital, puede ser para radio y así en general, ¿ya? Entonces, estos son los dos principales tipos de onda según su medio de propagación. La pregunta es, Rocío,
¿cómo puedo separar yo todos estos tipos de ondas electromagnéticas? Por medio de su frecuencia y su longitud de onda. Ok, vamos a verlo. Tipos de ondas electromagnéticas. Esto se llama espectro electromagnético. ¿Ya? Esto se llama espectro electromagnético. Y por lo general, como bien dices tú, se separa según su longitud de onda y es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Ok? Por ejemplo, las ondas de mayor longitud, las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, ¿cuáles son? Eso debe estar aquí. Déjame ver si cierro acá y empezamos a guiarnos del libro. Voy a tener que dejar de compartir pantalla. Vamos a buscar acá. Aquí está. Vamos a ver cuál es el espectro electromagnético. Fíjate lo siguiente. Ajá, tengo que compartir pantalla. Aquí. Ok, Rocío, fíjate que aquí está esta imagen del espectro electromagnético. Por lo general, eso lo hacen a color y los van separando también por colores. Pero este libro a mí me gusta cómo los va separando. Fíjate que la primera onda que me aparece de izquierda a derecha son las ondas de radio. Estas ondas de radio tienen una longitud de onda de 10 a la 4 o de 10 a la 6. Ya va. Esto es, yo creo que esta es la frecuencia. Los nombres descriptivos de sus partes solo son una clasificación histórica, porque todas las ondas tienen la misma naturaleza. Difieren principalmente en la frecuencia y la longitud de onda. Todas se propagan con la misma rapidez. Yo creo, esta no es la longitud de onda, esta es la frecuencia. Aquí no lo dice, pero esta es la frecuencia que tienen las ondas de radio. ¿Ok? Entonces, si yo comparo las longitudes de onda de las ondas de radio, pueden ser de hasta 100 metros, de 10 metros. Son ondas grandes, ¿ok? Para poder entonces también, digamos, viajar a través de grandes distancias, digámoslo así. Entonces, estas ondas de radio viajan a través de grandes distancias. Son ondas grandes, su longitud de onda es muy amplia. Pero la frecuencia, fíjate que a pesar de que es alta, no es tan alta como otras siguientes. Vamos a ver, ya va, yo quiero ver específicamente qué es esto. No sé dónde lo podrá decir. Vamos a ver. Esa tiene que ser la frecuencia. Lo que pasa es que me parece que está muy general. Aquí lo está analizando con respecto a la frecuencia. Ahí está. La clasificación de las ondas electromagnéticas por su frecuencia es el espectro electromagnético, la figura 26.3, que es esta. ¿Ves? Entonces, aquí nos van diciendo, las ondas de radio son las de menor frecuencia, pero mayor longitud de onda. Luego de las ondas de radio va a venir el microondas, que obviamente es lo que utilizamos nosotros para calentar nuestra comida. Esas son las mismas ondas que utilizamos nosotros, del microondas. Después del microondas está el infrarrojo. Yo me imagino que tú no conociste esos teléfonos que tenían un infrarrojo, o sí los llegaste a conocer. No. No. Y no te estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿ok? No es que yo sea muy viejo, sino
Estos teléfonos tenían, antes del Bluetooth, antes de lo que ahora llamamos nosotros Bluetooth, existía el infrarrojo. Entonces, para tú poder transmitir un documento de un teléfono a otro, tú tenías que colocar los dos teléfonos ahí muy pegados a, no sé, 1 centímetro, 2 centímetros máximo, para que esos dos teléfonos compartieran ahí los datos. Eso se llamaba infrarrojo. Te estoy hablando de hace unos 8 o 10 años aproximadamente, quizás un poco más. Entonces, eso existía anteriormente como infrarrojo. Me imagino que esa tecnología se sigue utilizando en otras cosas. Ya no está en los teléfonos, pero se sigue utilizando en otras aplicaciones. Luego del infrarrojo viene todo el espectro de luz visible, que aquí no lo separa en todo el espectro de luz visible, pero después de la luz visible viene lo que es el ultravioleta. ¿Tú has escuchado alguna vez de los rayos ultravioleta? Los que destruyen la capa de ozono y nos queman. Exactamente. Los rayos ultravioleta forman parte de la luz del sol. ¿Ok? O sea, los rayos del sol vienen también como rayos ultravioleta. Y te pregunto, ¿has escuchado alguna vez de los rayos X? Los que se usan para las radiografías. Exactamente, se usan para radiografía. Esto es especialmente para la radiografía de la masa ósea, o sea, de los huesos. En los rayos X pueden penetrar la piel, pueden penetrar los músculos, pero no traspasan los huesos. ¿Ya? ¿Sí se entiende eso? Sí. Ok. Son peligrosos. Y luego de los rayos X están los rayos gamma, que estos también se utilizan, ya no son radiografías, sino más bien tomografías, ¿ok? Las tomografías pueden analizar todo o sea, pueden traspasar los huesos, entonces en las tomografías lo que hacen es que regulan en este caso se llama el tomógrafo o la resonancia magnética, no sé, como quieran llamarlo, esas imágenes en medicina las regulan para entonces ver específicamente alguna malformación, digamos, para prevenir el cáncer, o para diagnosticar un cáncer, un tumor, utilizan estos rayos gamma, ¿ya? Porque el rayo X no es tan exacto como el rayo gamma. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, específicamente es eso, Rocío. Fíjate que a mayor frecuencia, como te lo explica aquí el gráfico, a mayor frecuencia, ¿qué me indica la frecuencia, Rocío? La frecuencia, ¿cómo no entendí? ¿Qué me indica la frecuencia? ¿Qué significa frecuencia en ondas? ¿Qué significa la frecuencia? Yo lo veo como cuando las onditas están más expandidas o más compactas. Ah, pero la frecuencia significa las vueltas que da la onda en un determinado tiempo. Yo le digo Correcto. que en foto yo lo veo como que las onditas expandidas tienen menor frecuencia y las que están comprimidas tienen mayor frecuencia. Ok, esa es una forma. Fíjate que aquí está el gráfico y así se ve. La parte que tiene mayor frecuencia se nota como que todo muy apretado. Ahí no se diferencia el gráfico prácticamente. Desde rayos X en adelante se ve todo muy apretado. Y significa eso, que las vueltas o las oscilaciones completas que hace esa onda son muy rápidas. Hace muchas oscilaciones completas en un periodo de tiempo que en este caso es un segundo. ¿Ok? Hace muchas oscilaciones completas en un segundo. Y eso también significa, en este caso, Rocío, que las ondas son muy pequeñas. De hecho, las ondas de los rayos gamma creo que van por el orden del 10 a la menos 18. Las ondas de rayos gamma a las menos 18 metros. O sea, ni siquiera estamos hablando de nanómetros.
Los nanómetros es ¿cómo es? Novena parte. No es la novena parte, yo creo que no está bien decir la novena parte, sino dividir 1 centímetro, dividir 1 milímetro, creo, en 9 partes iguales. Entonces, el nanómetro, obviamente, ya para la vista de nosotros ya es invisible, ya no podemos percibirlo prácticamente. Bueno, los rayos gamma creo que llegan hasta el orden del 10 a la menos 18, es decir, que es muchísimo más pequeño que un nanómetro. Entonces, en este sentido, Rocío, estamos viendo cuando las ondas electromagnéticas tienen frecuencias muy altas, se hacen cada vez más pequeñas y como son más pequeñas, pueden pasar distintos materiales. En el caso de los rayos gamma, pueden traspasar los huesos, pueden traspasar músculos, cualquier sustancia o cualquier obstáculo que tengan, pueden traspasarlo, pero obviamente el viaje que tienen es muy corto, porque no es que va a traspasar los huesos a 1 metro de distancia, no, sino tiene que estar la persona dentro de la máquina para poder entonces hacer ese análisis. Igual el rayos X tiene un desplazamiento muy corto, pero tiene su medida pequeña para poder analizar o traspasar todo lo que es la masa muscular de una persona. Los rayos ultravioleta, a pesar de que recorren distancias muy altas, no pueden traspasar nuestra piel, se quedan en la piel. Y como quedan en la piel, por eso es que son los responsables, los mayores responsables de lo que es el cáncer de piel. ¿Ya? La luz visible la percibimos nosotros a través de los ojos. Es el único espectro electromagnético que puede percibir nuestros ojos. ¿Sí se entiende eso? Sí. Ok. Y fíjate que para poder hablar nosotros de luz visible, yo siempre me ubico en los dos extremos. El extremo superior de la luz visible está el infrarrojo y el extremo inferior de la luz visible está el ultravioleta. Entonces, esos dos me dicen a mí el orden en el que están los colores dentro de la luz visible. ¿Tú me podrías decir cuál es, en el espectro de luz visible, cuál es el color que tiene mayor longitud de onda? El rojo. Ok, exactamente. Vamos a borrar aquí. Voy a tratar de escribirlo aquí en el... Debería estar aquí más abajo. Vamos a ver si está aquí más abajo. Si no, lo hacemos. No está. No está. Vamos a ver, Rocío. Entonces, fíjate lo siguiente. En la luz visible, como bien tú dices, el que tiene mayor longitud de onda es el rojo. Después del rojo, ¿cuál vendría? A ver, está... Le voy a decir y usted me dice si está bien. Ok. Está... El rojo, el amarillo. ¿Son 5 o 6 colores? No me acuerdo si Ya eran... pueden ser 6 colores, pueden ser 6 colores. Antes del amarillo, entre el amarillo y el rojo, ¿cuál está? ¿El naranja? Naranja, exactamente. Ah, Ok. ya. Está naranja, Está el rojo, amarillo. el naranja, el amarillo, el verde, Ok. el azul y el violeta. Exactamente. Ahí está. Esos son los 6 colores de qué cosa? De la luz visible. De la luz Es como se visible. descompone la luz blanca por un prisma. Exactamente. Ahí quería llegar, Rocío. Ahí quería llegar. Estos colores, nosotros los estamos viendo desde muy pequeños porque nos asocian con el arco iris. ¿Ya? El arco iris, obviamente, es un fenómeno que podemos ver
cotidianamente, pero que tiene su explicación física. Y la explicación física es muy parecido a eso que tú acabas de decir. Luz blanca pasando por un prisma. ¿Ya? ¿Cómo crees tú que yo puedo explicar la existencia o la aparición de un arco iris de esa manera? Vamos a suponer que este es un rayo de luz blanca y este es el prisma. ¿Ok? Cuando yo paso un rayo de luz blanca por un prisma, se descompone en 6 colores distintos que son estos. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿cómo explico yo la aparición de un arco iris partiendo de este mismo experimento? ¿Cuál es el rayo de luz y cuál es el prisma en el caso del arco iris? ¿Cuál es el rayo de luz y el prisma? El rayo de luz es la gota de agua, ¿no? La gotita. No, o No, no, sea, no. El no rayo, puedes comparar el rayo de luz con la gotita de agua. no, 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 no no, por no. ahí. El prisma es la gotita de agua y el Ok, rayo de luz ahora sí. es la luz. La luz del sol. ¿Ves? Sí. El prisma, en el caso del arco iris, es una gotita de agua. Y obviamente no es una sola, son muchas gotitas de agua. Y en el caso de la luz blanca, viene a través de la luz del sol. Esto es luz del sol. Entonces, cuando la luz del sol pasa por esa gotita, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se llama ese evento? ¿Cómo se llama ese experimento? Lo dijimos en la clase anterior. Cuando una Refracción. onda traspasa un material distinto. Refracción. Refracción, exactamente. Ahí está. Esta refracción hace que la onda de luz, digamos, pase por ese medio, que en este caso es el agua, la gota de agua, y salga formando un ángulo diferente. ¿Ok? Entonces, a diferentes frecuencias y a diferentes longitudes de onda, que es lo que corresponde a cada color, cada una de esas longitudes de onda va a formar un ángulo diferente. Entonces, por eso es que esa gota de agua descompone y hace que se vea, en vez de la luz blanca otra vez, se va a ver en diferentes colores que son el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, fíjate que esto que estamos viendo ahora de la luz del sol y la gota de agua es un ejemplo muy sencillo de lo que es la refracción. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo distinto que tenga que ver también con luz, pero que no sea refracción. Vamos a ver. Si yo veo el mar, yo veo el mar, aquí yo puedo ver todas las olas del mar, y a lo lejos, en el horizonte, se confunde con el cielo, ¿verdad? Yo podría pensar casi que tienen el mismo color. Vamos a suponer que este es el cielo ahora. Aquí está el cielo. Entonces, ¿por qué el mar tendrá el mismo color del cielo? Por la reflexión, ¿no? Exactamente. Pasa que el mar o el agua tiene una propiedad muy particular que hace que se refleje. ¿Ok? Yo creo que el agua, o sea, fíjate lo curioso de la ciencia y de la creación de Dios también. Yo soy de los que trato de explicar la existencia de vida desde los dos ámbitos, ¿no? Obviamente. El agua es lo que hace que exista la vida. Y el agua tiene una cantidad de propiedades tan únicas que son increíbles. O sea, es para todo. Fíjate cómo puede descomponer rayos de luz, puede también reflejarlos, ¿ok? Y bueno, también tiene
propiedades de termodinámica, tiene propiedades bueno, infinitas, muchísimas cosas más. Entonces, aquí en este caso estamos hablando de la reflexión. El color del mar yo puedo explicarlo por la reflexión del azul del cielo. ¿Y por qué crees tú que el cielo se ve azul? Vamos a explicar ahora el azul del cielo. El azul del cielo. Yo creo que el rayo solar llega y choca contra el mar y se refleja en el cielo, ¿no? A ver, se refleja en el cielo. O sea, No, cuando no, 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 no. Ya va, ahí estás haciendo la analogía al revés. Ojo aquí, cuando yo explico la reflexión, cuando yo estoy hablando de la reflexión, yo estoy diciendo que el cielo es azul y que cuando yo veo el mar, estoy viendo un reflejo del cielo. ¿Ok? El color del mar, el color del mar no es azul, pero yo lo que estoy viendo es un reflejo del cielo. Es como si el mar fuese un espejo. Como el mar es un espejo, yo veo el reflejo del cielo que es azul. ¿Sí se entiende? Y profe, ¿por qué hay playas que tienen aguas turquesas y otras aguas más azules? ¿Es por los cielos? Por el color del cielo en ese momento también. ¿Ves? Eso depende, ok, hay diferentes aspectos también. El explicar las olas, son otros experimentos que voy a ir abordándolos hoy. A medida que va pasando la clase, yo te voy a ir explicando todos esos experimentos. Pero claro, en general yo puedo decir que el color del mar es un reflejo del cielo. La pregunta ahora es, ¿por qué el cielo es azul? ¿O por qué vemos el cielo azul? Mm, lo desconozco. Lo desconoce. Fíjate que la luz del sol, ¿de qué está compuesta? Tiene muchos rayos ultravioletas, ¿ok? Y en el cielo hay muchas partículas. Hay muchas partículas. Cuando la luz del sol pasa por esas partículas, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama esa distorsión, digámoslo así? Cuando una luz o una onda pasa por pequeñas partículas, pequeñas distancias. ¿Refracción? Ah, cuando pasa a distintos medios, refracción. No, Pero ajá, esos son distintos medios. Así se llama, cuando es refracción es por distintos medios. Pero cuando pasa por pequeñas distancias, por un orificio pequeño. difracción. Difracción, ahí está. Esa difracción, Rocío, es lo que explica el color del sol. La difracción. Originalmente, la luz del sol es blanca, ¿ok? Pero como en la atmósfera hay muchas partículas pequeñas, esas partículas pequeñas hacen que el sol se difracte, que la luz del sol, mejor dicho, que la luz del sol se difracte. Y cuando esa luz se difracta, viene con una frecuencia distinta. Esa frecuencia hace que se parezca más en la luz visible, lo más parecido al ultravioleta es el azul, el violeta o el azul. ¿Sí se entiende? Ah, sí. ¿Ya? Entonces es lo que está más cerca. Como hay partículas, ahí está más cerca. Pero ¿qué pasa, Rocío, cuando en el atardecer ya no se ve el cielo azul? ¿Cómo se ve el cielo en el atardecer? Como rojizo. Se ve rojizo. ¿Y por qué crees tú que se ve rojizo? Vamos a ponerlo naranja. Vamos a ponerlo naranja. En el atardecer Usted se ve dijo naranja. que, usted dijo que se ve azul porque se difracta en un ángulo parecido que el ultravioleta. ¿Cómo eso? No, no es que se difracte en un ángulo parecido al ultravioleta, sino que se difracta. Voy a hacerte el dibujo aquí de la Tierra. Vamos a hacerte el dibujo aquí de la Tierra. Entonces, si yo estoy parado aquí, en la atmósfera, hay muchos obstáculos pequeños, digámoslo así, partículas, que cuando la luz blanca pasa por esas partículas, se difracta y lo más parecido
es el azul, o sea, entre el violeta y azul. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando es azul. ¿Qué pasa cuando se ve naranjo o rojizo? No sé. Ok, vamos a ver. Sigue siendo la misma difracción, Rocío. Pero en el atardecer se supone que ya la Tierra ha girado, digamos. Entonces, ahora esos rayos de luz, vamos a suponer que la persona está aquí y el sol está de este lado. Lo que pasa es que no sé si se ve bien. Yo creo que voy a borrar mejor el anterior. Voy a borrar el dibujo anterior y nos enfocamos en este. Ahí, vamos a hacerlo desde aquí. En este caso, Rocío, voy a hacer el sol. Voy a hacerlo amarillo. Aquí está el sol. ¿Ya? Los rayos de luz del sol tienen que viajar por más distancia. Entonces, ¿qué pasa? En el atardecer ya se supone que la persona está justo antes de anochecer, ¿cierto? Sí. Justo antes de anochecer. Entonces ya la persona no le está pegando el sol directamente, sino que está ya casi terminando. Ya son los últimos rayos de sol lo que le están llegando. Entonces esos últimos rayos de sol tienen que pasar por muchas más partículas. Ya desde aquí están pasando partículas. Entonces aquí al principio se ve azul, pero después del azul sigue pasando por más partículas. Entonces se ve verde o se ve amarillo. Y ya al final tiene tantas partículas por las que ha pasado esa luz del sol, tantas partículas, tantas veces que se ha difractado esa luz del sol, que cuando llega a la persona ya se ve rojizo, que es el color más lejos que está de la luz ultravioleta, o de los rayos ultravioleta, mejor dicho. ¿Sí se entiende? Ah, O yo sea, a veces lo veo rosado y morado. exactamente, hay diferentes digamos, puntos donde los podemos ver. Obviamente, cuando tú vas uniendo el rojizo del atardecer con la oscuridad, porque bueno, ya no llegan suficientes rayos de sol o hay una sombra, hay una penumbra, que se llama eso, umbra y penumbra, entonces ahí se pueden ver, no sé, un morado, un rosado, no sé, hay distintos colores que se explican es a través de esta difracción. ¿Ves? Entonces es eso. Cuando la luz del sol está pegando directamente arriba de nosotros, en pleno mediodía, se ve azul porque hay pocas partículas que lo difractan, entonces se ve entre blanco y azul. Es un celeste. ¿Ya? Pero a medida que esas partículas se hacen mucho más notorias, porque la luz del sol tiene que viajar mucho más distancia a través de esas partículas, entonces va difractándolo varias veces y ahí se va viendo ya de un color rojizo. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ok, buenísimo, Rocío. Fíjate que a mí me gusta mucho este tema porque tiene muchos experimentos diferentes, o sea, cosas que al principio parecen inexplicables, pero que la física nos permite explicarla. Otra cosa buenísima que me gusta mucho explicar de este tema es con respecto a las olas. ¿Por qué si el mar es azul? Vamos a hacer el mar azul. ¿Por qué si el mar es azul? Aquí está todo el mar azul. Cuando rompen las olas, ¿de qué color se ven? Cuando están cayendo las olas, ¿de qué color se ven? Como blanco. Se ven blancas. ¿Por qué las olas se ven blancas si el mar es azul? No sé. Allí hay otra vez refracción. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? En las olas, al romper las olas, hay muchas gotitas pequeñas, gotitas de agua. ¿Ya? Y esas gotitas de agua, cuando la luz del sol pasa a través de ella, la luz del sol se refracta. Se refracta en muchos sentidos. Entonces, están todas esas gotitas ahí
juntas, refractando y reflejando la luz del sol. Entonces, esa refracción y reflexión al mismo tiempo hace que la ola se vea blanca. ¿Sí se entiende? La ¿Ves? reflexión y la refracción. Reflexión, sí, porque ahí se ven las dos al mismo tiempo. Reflexión y refracción. Hace que esas gotitas, todas esas gotitas están como siendo pequeños espejos. ¿va? Imagínatelas así, como un pequeño espejo. Un espejo que además pueden atravesarlo. Entonces, hay un pequeño espejo ahí, muchísimos espejitos pequeños que hacen que la luz del sol se refleje en todos los sentidos. Entonces hace como que se alumbre toda esa ola, esa punta de la ola, para que se vea blanca. ¿Sí se entiende? ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok. Ahí entonces estamos relacionando un poquito, Rocío, lo que es la reflexión, refracción y la difracción, que es este caso, difracción. Tres distorsiones que se pueden dar en una onda y que explican la manera en la que nosotros percibimos nuestra realidad. Y ojo con eso, Rocío, fíjate que cuando yo digo, por ejemplo, yo hoy estoy vestido de azul, físicamente hablando, los colores no existen. O sea, se supone que los colores no existen. En realidad, el ojo lo que percibe son las ondas electromagnéticas que emiten cierta frecuencia según el material que estamos teniendo. Entonces, digámoslo así, si yo al ojo le quito la posibilidad de percibir esa frecuencia, todo se vería en blanco y negro o en un gris, de cierta manera. No sé si me entiende. Sí. ¿Ya? Entonces, el ojo, cuando percibe esos rayos de luz que emiten los objetos, ahí es cuando yo percibo el color. ¿Ya? Y es eso, o sea, cuando, por ejemplo, si tú tienes un color negro, no sé, una franela de color negro, el color negro se supone que no emite muchos rayos de luz. Como no emite muchos rayos de luz, entonces el ojo lo que interpreta es que no está percibiendo un color de ese objeto y por lo tanto nosotros decimos que es negro. ¿Ya? Pero cuando un objeto emite muchos rayos de luz o toda la frecuencia completa, se ve blanco porque está emitiendo toda esa frecuencia, todas las frecuencias juntas. Ahí está el blanco. Y si estamos hablando de una frecuencia en particular, entonces ahí lo diferenciamos como rojo, como naranja, amarillo, verde, azul, violeta o una combinación de ellos. ¿Sí se entiende? Sí. Ahí estamos entonces también explicando un poco cómo funciona nuestro cerebro, porque es un mensaje que le envía nuestro ojo a nuestro cerebro y ahí es cuando nosotros percibimos el color. ¿Ya? Ok, Rocío, ya hablamos mucho, hablamos muchísimo. Vamos a ver ahora algunas preguntas que nos puedan salir por aquí. Déjame borrar pizarra. Vamos a ver qué ¿Me espero preguntas un nos pueden poquito? salir. Voy ¿Cómo? a ir al baño. Ya, vaya, ¿Me da un... no hay problema. Vamos a ver esta pregunta entonces. Dice, ¿es correcto decir que una onda de radio es una onda luminosa de baja frecuencia? Y además pregunta, ¿una onda de radio es también una onda sonora? ¿Qué crees tú de esas dos preguntas? No es lo mismo una onda de radio con una onda luminosa o de luz, yo creo. ¿Por qué no es lo mismo? ¿En Ah, qué no, se sí es lo diferencia? mismo. Sí es lo mismo, ahora que ¿Por la qué? piensa. Ajá, ¿y por qué es lo mismo? Es lo mismo porque cuando hablamos de ondas de luz nos referimos como a todas esas ondas del espectro electromagnético, ¿no? Exactamente, Porque exactamente. todas tienen la capacidad de viajar por un medio, por, sin
Sin ningún medio, exactamente. Sin necesidad de ningún medio. Ok, Sí. entonces, ¿crees tú que podríamos decir que una onda de radio es una onda luminosa de baja frecuencia? Y la otra, una onda de radio, ¿es una onda sonora? No creo, porque la onda de radio es una onda que puede propagar sin ningún medio y la onda sonora requiere de un medio. Ok, ok, exactamente. La onda sonora es la vibración que se emite cuando se propaga el sonido. Eso es una vibración, ¿ya? Necesita un medio de propagación, en este caso. Pero la onda de radio no. La onda de radio se refiere más bien a las ondas que percibe el radio, no las que emite. ¿Sí se entiende? Sí. El radio, ¿qué tipo de onda emite? Eh, mm, Cuando tú escuchas el radio, ¿qué tipo de onda emite? ¿Mecánica? Mecánica, porque es una onda sonora. Obviamente está emitiendo sonidos. Está hablando, está cantando, está emitiendo sonidos. Entonces, eso es una onda mecánica. Pero las que recibe son ondas Ah, recibe ondas electromagnéticas, pero... electromagnéticas. Exactamente. ¿Sí se entiende? Ah, Se- sí. O sea, sí ves, ¿no? O sea, cuando yo voy a aprender el radio, lo que pasa es que ya ahorita no se usa mucho la radio como antes. Pero, por ejemplo, en el auto, cuando yo voy en el auto, yo prendo la radio como tal. ¿Cómo le llegan las ondas a ese radio? ¿A través de qué? eh, a través mm, de estas ondas electromagnéticas, ¿no? Exactamente, son ondas electromagnéticas y que llegan a través de la antena. ¿Ok? Los autos, cualquier auto tiene antena. Antes las antenas eran también larguísimas, que uno tenía que abrirlas. No sé si llegaste a ver, me imagino que sí, en algún momento llegaste a ver esas antenas que uno tenía que irlas abriendo poco a poco para que se hicieran más largas. Sí. ¿Ya? Pero ahora los autos tampoco tienen ese tipo de antena. Ahora los autos tienen una antena que es como del tamaño de mi dedo, cuando mucho, y algunos yo creo que ni se les verá la antena, pero igual ese aparato o ese dispositivo es el que recibe las ondas de radio. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Y fíjate cómo la física, cómo la ciencia va cambiando, o sea, la tecnología en general va cambiando a pasos agigantados. Yo te estoy hablando de que la antena estas de radio que uno tenía que expandir o que estirar, ya no se ven y eso no fue hace tanto tiempo. Y los teléfonos, cómo han modificado la telecomunicación, ahora ya estamos hablando de una conectividad o de una conexión 5G que todavía yo no la entiendo del todo. O sea, yo no sé específicamente cuáles son las diferencias del 5G con la 4G. Y que dicen que podría chicharrarnos el cerebro, que podría cambiarnos hasta la sangre, los virus, todo esto. O sea, hay cantidad de información que uno no sabe si es verdad o es mentira, pero es cierto que la tecnología cambia a pasos agigantados, cambia muy Sí. rápido. Ok, vamos a ver qué otra pregunta nos puede salir por aquí. Dice, diferentes materiales tienen distintas estructuras moleculares y por lo tanto absorben o reflejan la luz de varios rangos espectrales de forma diferente. Es lo que yo te digo, ¿ves? Aquí yo te hablaba de el color que nosotros percibimos depende de el material o del material que emite ese rayo de luz, ¿ok? Y ojo con esto, que es importante, no te lo había explicado así anteriormente, pero lo que nosotros percibimos a través de nuestros ojos es el reflejo, ¿ok?
todos los objetos emiten una reflexión o un reflejo de la luz. No solamente de la luz solar, sino de cualquier luz que se emita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí el dibujo para que lo entiendas como es. Suponiendo que yo tengo aquí el bombillo, la ampolleta, no sé, como quieras llamarlo. Esta es mi fuente de luz. Entonces, ok, tú estás viendo el cuaderno en este momento. Entonces, ese cuaderno que está aquí abierto, este cuaderno, y tú estás anotando ahí las cosas, la luz de la ampolleta llega, choca con el cuaderno y esa hoja del cuaderno se refleja o refleja los colores hasta tu ojo. ¿Se entiende? Este es el ojo y voy a hacerle aquí las pestañitas. Este es tu ojo. Todo lo que nosotros percibimos con nuestros ojos depende de una luz, de una fuente de luz que se refleje en los objetos. ¿Se entiende eso? Ah, ya, sí. Si yo apago la luz y obviamente no hay ninguna fuente de luz, no hay sol, no hay nada, está oscuro, yo no voy a poder percibir los objetos. Ah, lo que percibimos es el reflejo de la luz. Puede ser solar Exactamente. o una luz sintética. Exactamente. Lo que yo percibo siempre es el reflejo de la luz. Entonces, no creas tú que el reflejo o que la reflexión solamente se da en los espejos, por ejemplo. ¿Ok? El espejo es súper divertido porque tú además de reflejar la luz, lo puedes hacer de manera ordenada. Entonces están los muchachos al final en la parte de atrás del salón con los espejitos, así con el teléfono, tratando de molestar al profesor o al que está exponiendo para que le dé la luz en los ojos. No sé si en tu salón alguna vez lo hicieron, pero eso pasaba. Eso pasa porque en el espejo, además de haber reflexión, salen los rayos de forma ordenada, ¿ya? En los cuerpos rugosos, que son los que no son espejos, ¿ok? En cualquier cuerpo rugoso, en el cuaderno, si tú ves esa textura, la textura del cuaderno o de la hoja es irregular. Y como la textura es irregular, los rayos de luz se reflejan en todos los sentidos. ¿Ves? Va reflejándose, pero de forma muy desordenada. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Eso es lo que pasa en cualquier situación. En cualquier situación. Una mesa, la ropa, refleja la luz de forma desordenada. En todas las direcciones. Entonces, por eso es que la percibimos. Ok, esto es bueno saberlo también. Vamos a cerrar acá. Y vemos qué otra pregunta nos puede hacer aquí. Aquí, vamos a ver esta pregunta. Dice aquí, ¿por qué el vidrio es transparente a la luz visible, pero opaco a la ultravioleta y a la infrarroja? ¿Qué entiendes tú por transparente y qué entiendes tú por opaco primero? Yo creo que transparente, así como que me permite ver lo que está al otro lado, Ok, me permite ver lo que está al otro lado. ¿Y qué entiendes por opaco? que tiene como un color más denso, que como más tirado a colores oscuros. Ok, Mm, no necesariamente tiene que ser un color oscuro. Fíjate lo siguiente, aquí está el dibujo y te dice, la figura te lo explica de esta manera. El vidrio bloquea tanto la luz infrarroja como la ultravioleta, pero es transparente a la luz visible.
O sea, lo que quiere decir es, esto es obviamente los rayos de luz del sol. La luz del sol está compuesta por rayos ultravioleta, luz visible y luz infrarroja. Entonces, cuando vienen estos tres tipos de rayos, estos se quedan con el vidrio, el ultravioleta y la luz infrarroja, pero la luz visible llega hasta a traspasar ese vidrio. Llega a traspasar ese vidrio, a lo que esté fuera de, o lo que esté ahí a su alcance, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Rocío? Cuando yo defino opaco, opaco significa que no puedo ver a través de él o que no puedo traspasar. ¿Ya? Eso es opaco. No importa el color, puede ser blanco. Vamos a suponer, el cuaderno. El cuaderno es blanco, ok. Pero yo no puedo ver a través de él o no puedo traspasarlo. Por lo tanto, es opaco. ¿Sí se entiende? Ah, ya. Entonces, eso es lo que pasa en este caso. El vidrio evita, digamos, que los rayos ultravioleta y que los rayos infrarrojos pasen, pero la luz visible sí lo traspasa sin ningún problema. Es transparente para la luz visible. Ah, qué interesante. ¿Ya? Fíjate que por eso es que el vidrio se calienta. ¿Okay? Cuando tú estás en una ventana, tú igual te calientas, ¿ok? Igual le están pasando algún rayo por ahí, infrarrojo o ultravioleta también. Igual calienta el sol. Pero el vidrio está muy caliente. Si tú tocas un vidrio en plena luz solar, ese vidrio va a estar muy caliente y es por esto mismo que te estoy diciendo. A pesar de que la luz blanca lo traspasa, ahí están quedando algunos rayos de luz que no lo están traspasando. ¿Ves? Vamos a ver la respuesta de para ver qué otra explicación importante tenemos aquí. Dice, como la frecuencia natural de las vibraciones de los electrones en el vidrio es igual a la frecuencia de la luz ultravioleta, se presenta la resonancia cuando las ondas ultravioleta llegan al vidrio. La energía absorbida pasa a otros átomos en forma de calor y no se remite como luz. Esto hace que el vidrio sea opaco a las frecuencias ultravioleta, opaco a las frecuencias del ultravioleta. ¿Sí? Luego, en el intervalo de la luz visible, las vibraciones forzadas de los electrones en el vidrio tienen menores amplitudes y son más sutiles. Además, hay reemisión de luz en vez de generación de calor. Y el vidrio es transparente. La luz infrarroja de menor frecuencia hace que resuenen moléculas completas y no los electrones. De nuevo se genera calor y el vidrio es opaco a la infrarroja. Fíjate que hace un análisis muy atómico. En este caso, el análisis que hace de este experimento es atómico como tal. Para explicarte lo más sencillo, Rocío, cualquier frecuencia de luz visible, yo puedo verla a través de un vidrio porque esas frecuencias no hacen, digamos, no interactúan con los electrones del vidrio como tal. Pueden traspasarlo sin ningún problema. Pero la luz o los rayos infrarrojos y los rayos ultravioleta interactúan con los electrones y con los átomos de vidrio. ¿Ya? Entonces eso hace que se caliente y empiecen a emitir energía entre sí, entre ellos. Y como emiten energía, esa energía se transmite o se transforma en energía calórica, que es energía térmica como tal. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Esto es una explicación muy atómica. Vamos a ver las otras dos preguntas. Dice, imagina que mientras cruzas un recinto, te detienes en forma momentánea varias veces para saludar a las personas que están en tu onda.
¿Cómo se parece eso a la luz que se propaga por el vidrio? Mm, Esta pregunta está un poquito filosófica. No sé si la entiendes. mm, no tanto. Ya, imagínate que tú estás entrando a una sala llena de personas. ¿Ok? Y a medida que tú vas caminando, vas saludando a otras personas, ¿no? Abrazas a una, besas a la otra, saludas, le das la mano, que están ahí a tu alrededor, digámoslo así. Esas personas están a tu alrededor. ¿Cómo se parece eso a lo que te acabo de mencionar con el vidrio? La luz que se propaga dentro del vidrio. Em, ¿Cómo se parece? Ajá, ¿cómo? A ver, no sé si puedes hacer alguna analogía ahí. O te lo explico yo. Te lo explico yo ¿Me mejor. explica tu analogía? Es Ya, que ahí es como chistoso. la analogía ahí en ese caso es que tú interactúas con las personas que conoces, con las personas que vas ahí, digamos, o sea, saludas, interactúas, transmites energía a las personas que tú conoces. Y eso hace que tu energía o tu velocidad con la que te estás desplazando en esa sala disminuya. Entonces, tú estás entregando la energía a los demás, estás intercambiando energía con los demás a medida que tú estás disminuyendo. Tú frenas, ahí te detienes un rato, quedas ahí estacionada y luego vas más lentamente relacionándote con otras personas más. ¿Sí se entiende? Ah, sí, ¿Ya? más o menos. Algo así. Entonces, cuando la luz del sol va llegando al vidrio, pasa más o menos eso. ¿Ok? Aquí dice, tu rapidez promedio al cruzar el recinto es menor que la que sería en un salón vacío. ¿Ok? Si tú pasaras por un salón vacío, pasas corriendo, no tienes que saludar a nadie, no intercambias energía con nadie, entonces tú pasarías de largo, mucho más rápido. Entonces, en este caso dice, ok, la rapidez promedio al cruzar el recinto es menor que la que sería en un salón vacío, por las demoras asociadas a las paradas momentáneas. Asimismo, la rapidez de la luz en el vidrio es menor que en el aire, por las demoras causadas por las interacciones de la luz con átomos en su camino. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Entonces, lo que quiere decir esto, la luz del sol puede viajar mucho más rápido o además mucho más eficientemente si no hay ningún vidrio o ningún cristal delante de él. Cuando se topa un cristal, ahí hay una interacción que hace que lo frene de algún modo, frena la luz del sol ahí y luego pasa otra parte a interactuar con lo demás. ¿Sí se entiende? Ah, sí. ¿Ya? Ahí hay como un obstáculo, hay un obstáculo que a pesar de que no lo detiene por completo, hace que se frene un poco y luego siga expandiéndose. Mm, Ahí dice, ¿en qué no se parece? En la tercera respuesta ahí es, ¿en qué no se parece o en qué se diferencia? Dice, al atravesar el recinto, tú eres quien inicia y termina el trayecto. Eso no se parece al caso de la luz, porque según nuestro modelo de luz, que pasa por un material transparente, la luz que absorbe el primer electrón que se pone a vibrar no es igual que la que se reemite, aun cuando ambas, como gemelos idénticos, no se pueden distinguir. ¿Ves? Entonces, ok, en este caso es eso. Cuando tú estás caminando por la sala,
no pierdes tu esencia. O sea, tú le das energía a cualquier persona o interactúas con otra persona, pero sigues siendo tú, ¿ya? En el caso de la luz del sol, lo que queda en el vidrio no es igual a lo que se transmite a través de él, porque pierde alguna propiedad y pierde parte del espectro ultravioleta y parte del espectro infrarrojo. Entonces, bueno, Ah, ahí son algunas preguntas que... Esta no me gustó mucho del libro, esa pregunta como tal. Pero hay algunas que sí son bien interesantes. Fíjate que aquí te van a hablar de lo que es la sombra, es decir, umbra y penumbra. Es algo de lo que yo te mencionaba anteriormente. Voy a hacerte un paso rápido por todo esto, ¿no? O sea, no me voy a extender tanto. ¿Cómo se explica la umbra y la penumbra? Y esto tiene una relación también con los eclipses. Voy a hacerte aquí el dibujo. Bueno, vamos a usar este mismo del jarrón que está aquí. Fíjate lo siguiente. Estas tres sombras tienen diferente forma. No todas las sombras son iguales. ¿En qué las diferencias tú? Estas tres sombras que están aquí, ¿cómo las diferencias? en el tamaño y en la calidad, no sé si calidad, pero eh, en Podemos la, decir nitidez. sí, eso. Eso, nitidez. Ahí. Fíjate que esta sombra es muy nítida, ¿ok? Es muy nítida. Se ve prácticamente igual que el jarrón, ¿verdad? Sí, igualito. ¿Qué podrías decir tú de esa sombra? Yo podría decir que es como el reflejo igual del jarrón, ¿no? Ok, Es el el reflejo mismo. igual del jarrón, pero ¿qué pasa con la fuente de luz? En esta sombra, ¿qué pasa con la fuente de luz? ¿Qué podrías decir tú de la fuente de luz en ese caso? Por ejemplo, ¿es una sombra de sol o cómo puedes analizarlo? Mm, 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 puede ser del sol. eh, no sé, nunca me lo he preguntado. Ya, fíjate, vamos a hacer el análisis aquí. Yo podría decir de esta sombra que si fuese del sol, está, digamos, como que muy, no tiene ninguna otra fuente de luz, no tiene ninguna otra fuente de luz que no sea el sol, ¿ok? Y además el jarrón está muy cerca de la pared, ¿ok? Como está cerca de la pared, hace que la sombra se vea más nítida, ¿ok? Hace que la sombra se vea más nítida. Fíjate que en este caso el jarrón está muy cerca de la pared. Hace que la sombra se vea más nítida, porque el sol no puede llegar a partes que estén detrás del jarrón. ¿Me entiendes? Ah, Ahí el sol no puede llegar a partes que estén, o sea, en la sombra, el sol no puede llegar a partes que estén detrás del jarrón, porque obviamente el sol nunca lo va a traspasar, nunca lo va a traspasar. En el segundo por eso se caso, produce la sombra, porque el ¿cómo? sol no traspasa. Por eso se produce la sombra, porque el sol no traspasa el jarrón. Exactamente, eso es la sombra, eso es la sombra, precisamente. Obviamente el jarrón es un objeto opaco en donde el sol solamente puede chocar y reflejarse, pero no lo va a traspasar, ¿ya? No lo va a traspasar. Pero ahora vamos a ver, en el segundo caso, fíjate que el jarrón ya no está tan cerca de la pared. ¿Por qué crees tú que se forma esta sombra, diferente a la primera?
ver. ¿Por qué crees tú que se forma esa forma? Como que la sombra se agrandó, ¿no? La sombra se agranda, exactamente. Se agrandó un poco, pero además se distorsionó. Entonces, Sí. ¿por qué crees tú que eso se distorsiona y se agranda así? Mm. Tiene relación con el sol, pero Ajá. ¿Cómo lo explicarías tú? mm, Y eso es bueno, Rocío, que tú puedes hacer el análisis también con una linterna, con una fuente. Nosotros le decimos linterna a una fuente de luz. Bueno, sí, es linterna en todos lados, yo creo. Puedes hacer el análisis con una linterna. Si tú colocas la linterna cerca del objeto, la sombra va a ser más grande. ¿Ya? Si tú colocas la linterna más lejos del objeto, la sombra se va a hacer cada vez más pequeña. Y obviamente también depende de dónde se refleje esa sombra o dónde esté proyectada la sombra, mejor dicho, dónde esté proyectada la sombra. Si tú colocas la linterna y colocas tu mano, puedes ver la sombra en la pared. Si la pared está lejos de la mano y la linterna está cerca, esa sombra se va a ver grandísima. Pero si tu mano está cerca de la pared, van a ser casi el mismo tamaño. Entonces, ahí uno puede jugar a hacer ese experimento jugando con las distancias. Aquí lo importante, Rocío, de estos tres cuadros, de estos tres dibujos, de estas tres imágenes, es que la fuente de luz, sea cual sea el sol o sea una linterna, de algún modo puede llegar a alguna zona que está detrás del jarrón. O sea, llega pero de forma distorsionada, no llega completa, no llega a alumbrar completo. Entonces, a medida que esa luz del sol alumbra un poco, hace que los bordes de la sombra se vean más distorsionados. ¿Se entiende? mm, Los bordes de la sombra se van distorsionando poco a poco. En este tercer caso, como ya el jarrón está muy alejado de la pared, entonces ahí se ve más distorsionado aún. Fíjate que se ve como si fuese doble la sombra. Se ve una sombra doble. ¿Lo ves ahí? ¿Te das cuenta? sí. Eso que se ve doble ahí, Rocío, una parte más oscura y otra parte un poco más clara, es lo que llamamos umbra y penumbra. ¿Ya? Voy a tratar de hacerte otro dibujo que lo explique un poco mejor. Vamos a ver. ¿Cómo puedo analizar eso? ¿Cómo es dibujo umbra y penumbra? Ya sé cómo hacerlo. Vamos a hacer la fuente de luz, la vamos a hacer más grande. Vamos a tomar esta fuente de luz. Y voy a tomar como objeto, vamos a suponer que sea este aquí el objeto. Ahí está. Entonces, por ejemplo, Rocío, yo puedo analizar en este caso los rayos de luz que van, obviamente, todo esto es fuente de luz. Entonces, estos rayos de luz van a ir desde cualquier punto. Voy a hacerlo con la línea. Aquí. Desde la fuente de luz, cualquier punto va a llegar hasta ese objeto que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, si yo pongo como la pared ahí, entonces yo voy a tener todo esto va a emitir una sombra, pero va a llegar algún momento, Rocío, donde este punto del rayo de luz, pues, cambié. Este punto de la fuente de luz va a pasar también a través del objeto y va a quedar otra vez aquí. ¿Ya?
Y lo mismo va pasando con todos los rayos de luz a través de la fuente de luz. Por ejemplo, aquí llega un momento en que choca, pero ahí se queda, ¿ya? Pero aquí puede pasar y puede llegar hasta este punto, ¿ya? Igual aquí debajo. Llega un punto donde choca y pasa por aquí, pero va a llegar un momento en que se hace la sombra y va a estar aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este dibujo, Rocío? Fíjate lo siguiente. Si yo veo este objeto que está aquí en el medio, voy a hacerlo de color azul, los rayones. Este objeto que está aquí en el medio es un objeto opaco. Opaco porque la luz no puede traspasarlo. Entonces, esta parte que está aquí, pregunto, Rocío, ¿es de luz o es de sombra? Yo creo que es de sombra. Es de sombra con respecto a estos rayos que están aquí debajo. Pero es de luz con respecto a todos los demás prácticamente. No sé si lo ves. Aquí hay luz porque la fuente de luz, digamos, a ver, ¿dónde lo hacemos aquí? La fuente de luz puede llegar hasta ahí. ¿Ves? Estos rayos de luz pueden llegar hasta ese punto. Entonces, hay una sombra que es con respecto a esto de abajo, pero el resto es de luz. Y lo mismo va pasando con todo lo demás. Aquí, por ejemplo, en la parte de abajo, yo puedo tomar, en la parte de abajo, esto sería una sombra con respecto a lo de arriba, pero con respecto a todo lo demás es luz. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Ahora, lo que sería sombra con la gran mayoría de los rayos de luz va a ser lo que está en el centro, Rocío. Vamos a tratar de hacerlo aquí. En el centro se va a formar lo que va a ser la mayor parte de sombra. Pero esta sombra no va a ser tan nítida porque van a haber rayos de luz que igual le van a afectar. Por ejemplo, desde aquí van a haber rayos de luz que le lleguen. Desde aquí van a haber rayos de luz que le lleguen. Pero va a llegar un momento en que esos rayos de luz aquí no llegan. Aquí tampoco llegan, aquí tampoco llegan, aquí tampoco llegan. Pero llega un momento aquí otra vez que vuelven a darle rayos de luz. Entonces, cuando le está llegando algún rayo de luz a esa sombra, se le llama umbra. Ya cuando le llegan algún rayo de luz a esa sombra, se le llama umbra. Umbra se escribe así. Perdón. Perdón, esa es la sombra total. Cuando está sombra total, que no le llega ningún rayo de luz, eso es umbra. Pero cuando le llega algún rayo de luz, eso es lo que nosotros llamamos penumbra. ¿Ok? En este caso, este dibujo tiene mucha penumbra. Porque a pesar de que hay sombra, siempre va a llegar algún rayo de luz. ¿Se entiende? Sí. Ahora, si yo hago la pantalla mucho más cerca, yo voy a borrar todo esto. Ahora la pantalla no la voy a poner tan lejos, digamos, sino que voy a tomar una pantalla más cerca. Por ejemplo, aquí. Voy a hacerla aquí ahora. Esta va a ser mi pantalla. Si yo analizo los rayos de luz en esa pantalla, van a ser de esta manera. El que está más arriba llega hasta aquí. Y luego hay una parte de sombra, llega hasta aquí. El que está más abajo llega hasta aquí. Y luego hasta aquí. ¿Ves? Entonces, ¿qué está pasando, Rocío? Fíjate lo siguiente. Bueno, igual aquí hay penumbra. Tenía que haberla hecho un poquito más cerca.
bueno, ahí igual voy a tomar el dibujo y voy a hacer la pantalla más cerca. Voy a tomar la pantalla aquí. Más cerca de lo que estamos diciendo. Fíjate lo siguiente, que en este punto, déjame rayar aquí, en este punto, en todo el centro, justo detrás del objeto, aquí no llega ninguno de los rayos de luz, ni los que van del medio, ni los que van desde arriba, ni los que van desde abajo. Justo en este punto del medio, ahí hay umbra. ¿Se entiende? ¿Sí lo puedes ver? Ah, Sí lo puedes la ver, un... porque el rayo de luz que viene desde aquí, desde abajo, pasa, pero no llega hasta aquí arribita. Y el rayo de luz que va desde aquí arriba, pasa, pero no llega aquí abajito de ese punto. Justo aquí en el medio, esto que está aquí, que estoy rayando aquí, eso es umbra, porque hay sombra total. Ninguno de los rayos de luz que venga desde esa fuente de luz va a llegar a ese punto. ¿Se entiende? Ah, Eso ya. es lo que nosotros llamamos umbra. Todo el resto de esa parte va a ser una parte de sombra, por ejemplo aquí, esto es una parte de sombra, pero también le da luz. Esto es una parte de sombra, pero también le da luz. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos penumbra. ¿Ya? Ya. Lo que está arriba de la penumbra y debajo de la penumbra, ya eso es simplemente luz. Ahí no hay nada de sombra. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, ok. Ya, ahí vamos entonces con esos conceptos. Vamos a seguir. No quería extenderme tanto con esto. Así se explican también los eclipses, Rocío. Lo que en el eclipse lunar o eclipse solar, lo que pasa es lo siguiente. Este punto negro que estamos viendo aquí en el centro es la luna, este es el sol y la pantalla, en este caso, sería el planeta Tierra. Entonces, si la sombra, perdón, si la luna se interpone entre el sol y la luna, ¿cómo lo estoy diciendo? A ver, si la luna, esto es, vamos a escribirlo, luna, este es sol y esto es tierra, en este caso se dice que es un eclipse lunar, ¿ok? Y lo otro que puede pasar es que aquí está la tierra, aquí está el sol, si esto es tierra, esto es sol, y la pantalla, que sería la umbra o penumbra, sería la luna, esto es lo que llamamos un eclipse solar. ¿Ya? Aquí arriba es eclipse lunar y aquí abajo es un eclipse solar. ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué clase de eclipse solar o lunar o ambos es peligroso contemplar sin protección en los ojos? ¿Cuál crees tú El que sea solar. más? ¿Ah? El solar. ¿Por qué? Porque, usted, es que al final me enredé un poquito con eso. ¿Cuál era el solar? Es que yo sé que es el solar porque cuando hubo un eclipse solar el año Ay, pasado, había que usar protección para verlo. claro, y de hecho yo lo había escrito mal aquí, parece. Como te lo expliqué mal. Yo había escrito aquí no es el lunar, sino eclipse solar. Este es el eclipse solar. Cuando se interpone la luna entre la Tierra y el Sol, ese es el eclipse solar. Y aquí debajo, este va a ser el eclipse lunar. Cuando la Tierra se interpone entre la luna y el Sol. ¿Por qué es peligroso ese para los ojos, Rocío? ¿Por qué el de arriba es peligroso para los ojos? Ah, porque nos llega harta luz solar, ¿no? O sea, hay poca sombra. ¿Cómo era? Hay poca penumbra. Ese. Ya, sí, porque yo cuando estoy
cuando estoy mirando el eclipse, ¿ok? Quizás hay una parte de sombra, pero yo igual estoy mirando directamente al sol. Entonces, a pesar de que haya una parte de sombra, yo estoy mirando directamente al sol y me están llegando rayos solares directamente a mis ojos. Entonces, es peligroso porque obviamente los rayos solares pueden dañar nuestra retina muy fácilmente. En el otro caso, yo no estoy viendo luz del sol, yo no estoy mirando al sol. De hecho, para yo poder mirar este eclipse lunar, yo tengo que estar en contra del sol. O sea, el sol está, obviamente, se ve de noche porque el sol está dándole a la otra parte del mundo. No sé si lo entiendes aquí en el dibujo, Rocío. Toda esta parte del mundo está viendo el sol, pero yo lo que estoy viendo es la noche. Estoy viendo es la luna. Ah, ¿Sí lo entiendes? sí, sí, lo entiendo. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo un eclipse lunar, ahí se ve la luna roja. Se ve la luna roja, porque lo que nosotros vemos como luna no es la luz de la luna. ¿Qué es lo que estamos viendo cuando vemos a la luna blanca? El reflejo del sol. Es el reflejo de la luz del sol, exactamente. ¿Sí se entiende? Sí, vas viendo cómo viajan todas estos rayos solares y estamos entendiendo un poco este concepto, además de sombra, porque aquí nos estamos refiriendo muy especialmente a las sombras. Ya, no voy a enfocarme tanto en esto. Vamos a ver ahí está cómo funciona la visión del ojo. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. 15 minutos más. A ver, Rocío, vamos a hacer algunas preguntas. Yo quiero, ahora sí, vamos a responder algunas preguntas conceptuales, Rocío. Primero de las ondas mecánicas, que fueron las que vimos en la primera clase, y luego pasamos a estas electromagnéticas, ondas electromagnéticas. Vamos a ver, esto es la página 200, creo. No veo. Ok, vamos a ver aquí estas. Unas preguntas conceptuales. Aquí, vamos con la primera. ¿Por qué no escuchas el sonido de los fuegos artificiales distantes, sino hasta después de que los vistes? O después de que los viste. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Porque la velocidad de la luz es más rápida que la del sonido. Exactamente. ¿Ok? Y eso significa que las ondas electromagnéticas viajan muchísimo más rápido que las ondas mecánicas también. Eso lo puedes decir en general. Siempre va a ser así. Una onda electromagnética viaja mucho más rápido que una onda mecánica. De hecho, la velocidad de la luz es hasta 10.000 veces más que la del sonido. ¿Cuánto era la velocidad de la luz? La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz. O sea, aproximadamente es 299 kilómetros por segundo. 299.000 kilómetros por segundo. Ahí lo tenemos ahorita escrito. Pero es eso. Yo siempre lo redondeo a 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz. Y la velocidad del sonido es solamente 343 metros por segundo. O sea, la velocidad de la luz es muchísimo más rápida que la del sonido. Ya. Ok, la segunda pregunta dice, si la luna explotara, porque no escucha, a ver, segunda pregunta, si la luna explotara,
¿por qué no escucharíamos la detonación? Mm. Ah, porque en el espacio no se transmite la onda sonora. Ok, ok, perfecto. Por un momento pensé que te ibas a caer con esto. Buenísimo. En el espacio no se puede propagar la onda sonora, por lo tanto nunca va a llegar a nuestros oídos. De hecho, las películas del espacio donde, no sé, explota la nave espacial y todo eso, no debería escucharse nada, porque si no hay oxígeno, no se emite ningún sonido. ¿Ya? La tercera dice, ¿por qué sería vano el intento de detectar sonidos de otros planetas, incluso si se contara con los mejores detectores de sonido? Por lo mismo que lo anterior, ¿no? Exactamente. En el espacio no se va a propagar ningún sonido. Cuarto, lanza una piedra al agua. Ojo, también eso, Rocío. Lo que dije de las películas, tengo que hacer ahí un alcance, no sé, una corrección. En muchos planetas hay gases alrededor de su atmósfera, ¿ok? No, no es oxígeno, pero pueden haber otros gases distintos, helio, no sé qué otros gases pueden haber, pero hay distintos gases diferentes que no necesariamente tienen que ser oxígeno, ¿ya? Y seguramente el sonido sí puede propagarse por otros gases diferentes, ¿ya? Ok, la 4. Lanza una piedra al agua inmóvil y se formarán círculos concéntricos. ¿Qué forma tendrán las ondas si la piedra se lanza cuando el agua fluye uniformemente? ¿Entendiste la pregunta? Sí, me la estoy imaginando. Ajá, vamos a ver. ¿A qué se refiere con agua inmóvil y agua uniforme? Ok, agua inmóvil es que está en una piscina, en un balde, en algo que no se mueve. Ya está estancada, digámoslo así, agua estancada. Pero cuando el agua fluye uniformemente, tú puedes imaginártelo como un río. El agua está fluyendo. ¿Ya? Esas son las dos situaciones. Cuando tú lanzas la piedra aquí, se forman círculos concéntricos. Supongamos que esos son círculos y que tienen el mismo centro. Pero cuando lanzas la piedra aquí, ¿qué forma tendrían esas ondas? Mm, yo creo que igual van a tener como círculos concéntricos, pero más deformes, ¿Por qué ¿o no? deformes? A ver, espérame. Yo sé que cuando uno lanza una piedra al agua así inmóvil, se genera como una onda de tipo transversal, Ajá, ¿cierto? correcto. Y si el agua fluye uniformemente y yo lanzo la piedra, ¿sería como longitudinal No, o no, no, no? no, no, no. No confundas eso. No confundas eso. Sigue siendo transversal. Sigue siendo transversal. Acuérdate que yo te lo decía por el impulso. El impulso que tú le estás dando al agua siempre es la piedra. Y esa piedra, o sea, si tú lo ves, digamos, con el agua aquí por los ojos, igual la onda va a ser de este tipo, transversal. Siempre si tú ves el agua, así como si estuvieses, no sé, te pones los lentes de agua y te pones aquí el agua justo en los ojos, la onda la vas a ver así, siempre. Entonces siempre va a ser transversal. No es que va a cambiar a longitudinal. La pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, en el círculo concéntrico con las ondas que van hacia la izquierda? Si el agua va rodando hacia la derecha, ¿qué pasa con la onda que va para esta parte? Como que se van a anular, ¿no? Sí, posiblemente esa onda se vaya
anulando o vaya trasladándose, digamos, hacia la derecha. Entonces puede estar pasando que estas ondas queden, en realidad de ser círculos concéntricos, no queden como círculos concéntricos, sino que parezcan como una elipse, más bien. Y Algo además, deforme. las ondas de la derecha se van a ir alejando más rápido. Ah, ¿Sí lo ves? Entonces, estas como que sí. se acercan y las otras como que se alejan más rápido. Entonces, no van a ser círculos concéntricos, sino que posiblemente sean unos círculos o una elipse que se vayan moviendo hacia uno de los lados. ¿Ya? Ya. Ahí dice, ¿por qué zumban las abejas al volar? Uy, esa sí no me la sé. ¿Por qué zumban las abejas al volar? ¿Por qué crees tú que zumben? Mm, ¿Por qué zumban? ah, a ver. No sé. Yo me imagino, yo no había leído esta pregunta y no la había respondido nunca, pero yo me imagino que es por la vibración de sus alas. ¿Okay? Las alas de las abejas se mueven tan rápido que se escucha esa vibración. Ah, Entonces, eso es lo que nosotros escuchamos. Nosotros escuchamos es la vibración de las alas de las abejas. No es que la abeja lo emita así como lo estoy emitiendo yo con la boca. ¿Ya? Lo que nosotros escuchamos son las alas de las abejas. Vamos bien ahí, ¿verdad? qué interesante. Yo me imagino que esa es la respuesta, Rocío. No estoy seguro, como te digo, no estoy seguro, pero me imagino que esa es la respuesta. Yo no sé si este libro tendrá las soluciones al final. No creo que las tenga. No creo que las tenga. Pero sería bueno investigarlo en internet, puede ser. Vamos a ver. El sexto ejercicio dice, un gato puede oír frecuencias de hasta 70.000 Hz. Los murciélagos emiten y reciben chillidos con ultra alta frecuencia, hasta de 120.000 Hz. ¿Quiénes oyen sonidos de longitudes de ondas más cortas? ¿Los gatos o los murciélagos? Ah, ¿puedo ir ya. Ajá. A ver, Los murciélagos. los murciélagos tienen sonidos de longitudes de ondas más cortas. ¿Por qué? Porque la frecuencia es como inversamente proporcional a la longitud de onda. Mientras Exactamente. mayor frecuencia, menos longitud de onda. Exactamente. Perfecto. Vamos con el séptimo. Dice, ¿qué quiere decir que una estación de radio está en el 101.1 de su radio FM? 101.1. Que está en esa frecuencia, ¿no? Esa es la frecuencia exacta en la que yo tomo esa sintonía. ¿Ok? Para yo estar en sintonía con esa emisora, yo tengo que ponerme a su misma frecuencia o recibir esa frecuencia exacta. ¿Sí se entiende? Sí. Esa es la sintonía. Por eso dicen sintonízalo. No sé, bueno, eso es a lo que nosotros llamamos sintonía, estar en la misma frecuencia o recibir esa frecuencia en particular. El 8 dice, el sonido de la fuente A tiene el doble de frecuencia que el sonido de la fuente B. Compara las longitudes de ondas sonoras de las dos fuentes. ¿Cómo serán esas longitudes de onda? La de la onda B sería como... El sonido tiene el doble de frecuencia. A ver.
Y ahí sí, esto es un problema numérico, digamos, a pesar de que prácticamente no tiene números, eso es un problema numérico. ¿Recuerdas cuál es la fórmula que te di que relaciona la longitud de onda con la frecuencia? Sí, ¿Cuál es? la rapidez Eso. de propagación La velocidad es igual a ¿qué? a la frecuencia por la longitud de onda. Ok, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En un sonido, ¿cuál es la velocidad? ¿Cambia la velocidad del sonido en algún momento? No. No cambia. En este caso no. O sea, como estamos hablando de el mismo medio, siempre va a tener la misma velocidad. Entonces, las dos velocidades en estos dos casos es la misma. ¿Qué es lo que está cambiando? La frecuencia. La frecuencia. La frecuencia 1 es el doble de la frecuencia 2. O al revés. La longitud de onda tendría que ser la mitad. Exactamente. Exactamente. La longitud de onda tendría que ser la mitad para que mantuvieran la misma velocidad. ¿Se Sí, entiende? sí. Ok. El noveno. Imagina que una onda sonora y una onda electromagnética tuvieran la misma frecuencia. Una onda sonora y una onda electromagnética tuvieran la misma frecuencia. ¿Cuál tendría mayor longitud de onda? Mm, la sonora, ¿Por qué? porque eh, no, me equivoqué, hice mal el análisis. Ajá, piénsalo y me dices, ¿cómo lo hacemos? Si quieres me dices, me vas dictando para yo escribirlo aquí. A ver, O lo piensas allá y me dices cuál es la respuesta. ¿no tendrían la misma longitud de onda? No, no pueden tener la misma longitud de onda. Y quiero que me digas por qué. Frecuencia es oscilaciones en tiempo. Sí, pero hay una fórmula que me relaciona longitud de onda y frecuencia. Y de ahí es de donde tengo que guiarme. ¿Cuál es la fórmula que relaciona esas dos cosas? La rapidez. Rapidez de propagación, velocidad de propagación. Es longitud de onda por frecuencia. Me dicen que hay una onda sonora y hay una onda electromagnética. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué dato me está dando cuando me dicen que es una onda sonora y una onda electromagnética? De que la onda sonora es más lenta en la rapidez. Es más lenta, exactamente. Entonces yo puedo decir Ah, que si esta es la velocidad del sonido, la velocidad de la luz es mucho más grande. Entonces yo por eso la estoy haciendo más grande. Pero la frecuencia es igual. La frecuencia es la misma para los dos. ¿Ya? ah, Esto se mantiene constante. Pregunto, mm, ¿cuál tendrá mayor longitud de onda? la solar, o sea, la electromagnética. La electromagnética. Esta longitud de onda tiene que ser muy grande para que comparada o multiplicada por esa frecuencia me resulte una velocidad mayor. ¿Se entiende? Sí, Facilito, ¿verdad? Pero interesante. sí. Sí, de verdad que, bueno, como digo, este libro tiene algunas preguntas que me gustan. Este tipo de preguntas son muy buenas. Fíjate que son preguntas numéricas o que te llevan al concepto de número, de cantidad, pero sin escribirte ningún número. Entonces tú tienes que enfocarte siempre en la fórmula que te relaciona esas dos magnitudes. ¿Se entiende, Rocío? Ah, ¿Ya? ya. Muy pendiente por ahí, para que no te pase, pues que te confunda. Entonces, siempre trata de analizarlo desde la fórmula. O sea, si te están comparando dos magnitudes físicas que están relacionadas por una fórmula, trata de analizarlo desde la fórmula. Y ya después
das la respuesta. Ya. Eso es todo, Rocío. Ya con eso terminamos la clase de hoy. Se nos pasó el tiempo rápido. Ya para la siguiente clase lo que hacemos es que nos enfocamos en resolver preguntas conceptuales de este tipo. También viendo esto de las ondas mecánicas y ya después pasamos a las preguntas de ondas electromagnéticas. Profe, ¿se acabó hoy día las clases del paquete? Parece que sí era hoy día, ¿no? Sí, esta era la última clase, Rocío. Esta era la última clase del paquete. Entonces, no sé, tú me dices, pues, si quieres ver entonces otras clases, ¿cómo acordaríamos eso? Sí, ayer le escribo. Me quiero tomar una semana de descanso y quiero continuar. Ya, buenísimo, Rocío. Ya sabes que estoy a la orden. El descanso también cae bien. Siempre es positivo eso, como te digo. Y además me gustaría también que aprovecharas de tratar de estudiar por tus propios medios. No sé si tienes con el tema del preuniversitario que tú tenías o si tienes ahí las guías que trates de hacerla tú sola para ver cómo has avanzado. Que yo estoy seguro, estoy de verdad segurísimo de que ahora te sientes con más confianza, de que te está yendo bien con eso, porque la manera en la que participas conmigo ha sido de verdad muy notable. Yo tengo que felicitarte en estas 12 clases que tuvimos. Siempre estuviste bien. Desde el primer momento, en el diagnóstico, lo hiciste muy bien y aprovechaste de verdad las 12 clases al máximo porque no me diste casi trabajo a mí. Gracias, profesor. No, de verdad que tengo que felicitarte. No sé si viste por ahí el video que publiqué en el Instagram, también agradeciéndote el gesto porque me felicitaste a mí también por las clases, entonces de verdad que eso me llenó mucho y bueno, yo decidí subir el video ahí en Instagram. Eso. Es que como yo no uso Instagram, lo voy a ver. Ya, búscalo. Sí, es la última publicación que hice, búscalo y de verdad que te agradezco a ti, Rocío, pues para mí fue un placer tenerte como estudiante, en este caso, de las mejores estudiantes que he tenido. Éxito siempre. ¿Viste? Gracias, profesor. Chao, chao, pórtate muy bien Ya, y nada, que sigan los éxitos. Adelante. nos vemos. Chao, nos vemos pronto.